Hola entusiastas, hoy vamos a iniciar un viaje muy especial, la primera parte del lore de New Jeans, uno de los grupos de K-pop que ha revolucionado la forma en que se cuentan historias a través de la música. Lo interesante de New Jeans es que desde su debut ellas rompen la cuarta pared. No se muestran solo como idols inalcanzables, sino como chicas reales que nos hablan directo, cuestionando qué significa ser joven, enamorarse y al mismo tiempo ser consumidas por la industria. En este primer capítulo vamos a analizar sus 4 primeros MVs: Attention, Hype Boy, Cookie y Heart. Así que, comencemos. Número 1. Attention. Attention es el verdadero punto de partida. Aquí vemos a New Jeans en escenarios reales, la ciudad, una azotea y un estadio de fútbol. No hay decorados falsos, sino la sensación de estar en la vida diaria de cualquier adolescente. La canción habla de querer ser vistas, de buscar esa mirada que te confirma que existes. Es una metáfora muy clara de la adolescencia. La identidad empieza a formarse a partir de cómo los demás nos reconocen. Visualmente, lo importante es que aquí no se sienten como productos puestos en un escaparate. Ellas son personas con emociones, con deseos y con una agencia. Y eso ya marca el contraste con lo que veremos más adelante. En el lore, Attention representa el despertar emocional, el inicio luminoso, inocente, cuando todo se siente como un sueño del que no quieres despertar. Número 2. Hype Boy. Con Hype Boy, la historia se fragmenta en 4 versiones distintas, una para cada miembro o pareja de miembros. Esto es fascinante porque nos muestra que el amor adolescente no es lineal, sino un caleidoscopio de experiencias. En la versión de Minji vemos el amor no declarado. Ella observa a esa persona especial, pero al final no llega a confesar lo que siente. En la versión de Hani se retrata un amor digital, la ilusión de conocer a esa persona tan importante que admiras por internet y que al enfrentar la realidad no es lo que quizás esperabas, pero de todos modos no te decepciona. En cuanto a la versión de Daniel y Jairin, muestra un triángulo amoroso. Aquí podemos ver el choque entre la amistad y el deseo, pero a la final triunfa la amistad. Y por último tenemos la versión de Hyein, la más joven. Aparece vulnerable, atraída por alguien mayor, representando esa etapa en la que el corazón va más rápido que la madurez y que las apariencias pueden engañar llevándote a una gran decepción. El Hype Boy nunca se define claramente. Su presencia cambia o se oculta, lo que lo convierte en un símbolo más que una persona real. Es la ilusión del primer amor. En el lore, Hype Boy es el paso intermedio. Después de querer atención, ahora ya hay un alguien específico que captura esa mirada. Pero lo que parecía un sueño empieza a mostrar su cara confusa y agridulce. Número 3. Cookie. Aquí viene uno de los momentos más polémicos y al mismo tiempo más brillantes de New Jeans. A primera vista, la letra parece inocente, hablando de hornear una galleta para alguien especial. Pero cuando escuchamos frases como "no es gratis" o "arruinar tu apetito", entendemos que hay un doble sentido. La cookie no es solo un postre, sino una metáfora de lo que ellas ofrecen como grupo. El MV las muestra en sets vacíos, como en vitrinas. Están bailando en un espacio que parece un showroom, reforzando la idea de ser productos de consumo. En el lore, Cookie rompe la cuarta pared de manera brutal. New Jeans se presenta como conscientes de que ellas mismas son el postre que el público quiere probar. Dicen, lo que ofrecemos es dulce, adictivo, pero puede hacerte daño, y aún así tú decides consumirlo. Es una crítica directa a la idolización y a cómo la industria vende juventud como si fuera azúcar. Número 4. Heart. Después de toda la euforia y la crítica, llega Heart, el respiro emocional del debut. El MV es minimalista, solo primeros planos de las chicas cantando sobre un fondo neutro. No hay historia externa, no hay artificios, solo están ellas, vulnerables, mirándonos directamente. La letra es un ruego íntimo. No quiero verte herido. Aquí ya no buscan atención ni juegan con metáforas de consumo. Lo que muestran es la fragilidad emocional que también forma parte de crecer. Dentro del lore, Heart funciona como un puente. Es el momento de sinceridad antes de que la narrativa se vuelva más oscura. Es la calma que precede a la tormenta.
En resumen, la primera etapa del lore de New Jeans nos habla del viaje adolescente desde sus distintas caras. Attention, la chispa de querer ser vistas. High Boy, la ilusión y el descubrimiento del primer amor. Cookie, la autoconciencia de ser consumidas como productos. Y Heart, la vulnerabilidad y el miedo al dolor. Lo increíble es que New Jeans ya plantea un universo narrativo donde la cuarta pared se rompe constantemente. Ellas saben que las estamos mirando y nos lo dicen de frente. Esto no es solo K-pop, es una reflexión sobre lo que significa ser joven en un mundo donde todo puede convertirse en un producto. Pero esto no termina aquí. Si desean que continúe con la segunda parte del lore en donde exploramos los tonos oscuros de esta historia, ayúdame a que este video tenga muchas visitas. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues regalándome un like y suscribiéndote al canal, porque así se posicionará en la búsqueda de YouTube. Muy bien, entusiastas, nos vemos para la próxima parte, así que bye bye.